estudio que estamos llevando cada jueves. Este sería el estudio número 11. Estudio número 11 del Catecismo de Heidelberg. Vamos en ese orden. Y el tema de hoy sería preguntas número 29 y pregunta número 30 para el Día del Señor o el domingo número 11. Habíamos visto la vez pasada acerca de Dios Padre. Recuerden que estamos mirando Catecismo de Heidelberg, que inclusive es tomado de los catecismos anteriores, y nos hemos trasladado al principio, lo que tiene que ver con el primer credo que hizo la Iglesia del siglo II, el credo apostólico, que inclusive lo habíamos leído acá, lo habíamos mirado, usted lo puede ver. Bueno, hoy se me olvidó enviarle las preguntas, después del mensaje se las envío a los hermanos que están con nosotros en el WhatsApp, tanto los hermanos de Cali como los hermanos de Tuluá. Y entonces nosotros estamos mirando ese catecismo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, lo hemos visto, en su soberanía, en su providencia, cómo controla todo. Pero también creo en nuestro Señor Jesucristo, creemos en el Hijo de Dios. Así que hoy vamos a comenzar a ver Dios el Hijo. Ya vimos Dios el Padre, ahora vamos a comenzar a ver Dios el Hijo, y vamos con dos preguntas. Sería la pregunta número 29 y la pregunta número 30. Vamos con la pregunta número 29, que sería: ¿por qué al Hijo de Dios se le llama Jesús? Es decir, Salvador. ¿Por qué al Hijo de Dios se le llama Jesús? Es decir, Salvador. Ya que eso es lo que significa la palabra Joshua, Salvador. Desde la palabra Josué también significa el Salvador o el que salva. Entonces la respuesta a esta pregunta sería: porque Él nos salva de todos nuestros pecados, y porque en ningún otro se debe buscar ni se puede encontrar salvación. ¿Por qué al Hijo de Dios se le llama Jesús, es decir, Salvador? Si la Biblia lo presenta. La respuesta del catecismo es: porque Él nos salva de todos nuestros pecados, y porque en ningún otro se debe buscar ni se puede encontrar salvación. Entonces vamos a responder esa pregunta en dos puntos. El primer punto esta noche sería: solo Jesús nos salva de nuestros pecados. Es muy importante que entendamos eso, y hoy vamos a tener que tocar, hermanos, que aunque hay muchas religiones en el mundo, tenemos que ser exclusivistas, porque la Biblia es exclusiva, y nosotros creemos en la palabra de Dios como la máxima autoridad. Lo que la palabra de Dios dice, eso es. Y la palabra de Dios es exclusiva y nos presenta a Jesucristo como el único camino al Padre. Eso es lo que vamos a ver ahora. Jesucristo, el único que nos puede salvar. De tal manera que todas las demás religiones no hay salvación, y eso hay que decirlo categóricamente. Y eso es lo que vamos a ver. Ni siquiera, porque son otras religiones, porque no creen en Jesucristo, o pueden creer en Jesucristo, pero creen de una manera diferente como la Biblia lo enseña. Entonces no podemos decir que los judíos, netamente judíos, que ellos rechazan a Jesucristo. No podemos decir que los musulmanes tampoco, porque ellos, aunque tienen a Jesús, lo tienen como un modelo, como un maestro, pero ellos tienen otras cosas. No podemos decir que ninguna religión oriental, no podemos decir que ninguna religión, inclusive en nuestros días, que denigre a Jesucristo, como los mormones, como los testigos de Jehová, esta gente, no hay salvación para ellos, porque ellos no tienen a Jesucristo. Y tengo que entrar a decir, aunque ahora lo voy a aclarar también, ni siquiera las iglesias que dicen que llevan el rótulo de evangélicas o que creen en Jesucristo, pero que le adhieren cosas, tampoco, como la Iglesia Católica, lamentablemente, y como muchas iglesias evangélicas que dicen creer en Jesucristo, pero tienen otras cosas, entonces tampoco pueden encontrar la salvación en Jesucristo. Nosotros somos exclusivistas porque la Biblia es exclusivista, es decir, solo Jesús nos salva de nuestros pecados, y pare de contar. Solo Jesús nos salva de nuestros pecados. Eso es lo que el catecismo está respondiendo. ¿Por qué el Hijo de Dios se le llama Jesús, es decir, el Salvador? Porque Él nos salva de todos nuestros pecados, y porque en ningún otro se debe buscar ni se puede encontrar
salvación. El cristiano tiene que tener eso claro. El cristiano verdadero tiene que estar convencido de esta gran verdad. Por eso uno de los pilares que maneja la Iglesia Reformada, que manejamos nosotros como Iglesia Reformada, que son los 5 pilares de la Reforma, tenemos como base fundamental la sola Escritura. Y esa es nuestra prioridad para nosotros, esa es la base de nuestra fe, la base de nuestra conducta, es la sola Escritura. Y de ahí salen otros 3 pilares, que sería de ahí solo fe, solo gracia y solo Cristo, que es lo que vamos a manejar en esta noche. Y eso nos permite terminar en una parte alta, digamos, en la parte del pináculo, que sería la otra sola, que es solo a Dios la gloria. Es decir, si manejamos sola Escritura, vamos a encontrar que la sola Escritura maneja solo fe, maneja solo gracia, maneja solo Cristo, y solo de esta manera es que se le da a Dios toda la gloria. Porque Dios es celoso de su gloria y porque Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. Así que por eso somos absolutos en esto y por eso somos exclusivistas en el sentido de que solo Cristo salva y que el Padre así le agradó y solo Cristo le da gloria al Padre. Entonces eso se maneja. Entonces vamos a ir respondiendo esa pregunta: solo Cristo nos salva de nuestros pecados. Y vaya, usted puede ir conmigo a Mateo capítulo 1, versículo 18, vamos a mirar un poquito el contexto, donde está la palabra que solo Jesús es salvador de su pueblo. Solo Jesús es salvador de su pueblo. Mateo 1, 18, 25. Entonces vamos a ir allá, por favor. Abra la Biblia en Mateo 1, Mateo 1, versículo 18. Entonces vamos a ver cómo aquí la Escritura nos dice claramente el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu. María concibió por medio del Espíritu Santo. Y José su marido, bueno, acá sería su prometido, es marido porque él se iba a casar con ella. Entonces José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, la razón por la cual José quiere dejarla es porque él está comprometido con María. Y cuando él se da cuenta que María está en embarazo, él tiene 3 opciones. La primera es, está bien, él sabe que él no es el que la embarazó, entonces sería perdonarla totalmente, casarse con ella como estaba, pero eso él no lo iba a hacer porque sería ocultar, en este caso hasta ahí, un pecado de María. Hasta ahí, ¿no? Lo segundo que pudiera hacer es sencillamente entonces ir y decirle a los ancianos que él se iba a casar con María, pero María resultó en embarazo, entonces María ahí tenía que morir apedreada. La tercera opción era dejarla secretamente, es decir, se dio cuenta que la novia estaba en embarazo y que él no tuvo que ver en esa situación, entonces él más bien se va, la deja sola y ella se iba a quedar echando la barriguita, y esta era una manera de mostrarle cuánto la amaba, pero sin tener que ver en el asunto. Y ya María iba, toda la gente iba a decir, ah bueno, él la abandonó, se fue, entonces la embarazó y se fue. Más o menos tenía la idea. Entonces él buscó como esa opción. Por eso dice el versículo 20, y pensando él en esto, o sea que su novia estaba en embarazo, he aquí un ángel del Señor, pensando qué iba a hacer, ¿no? Dice que le iba a dejar, dice que como no quería infamarla, entonces quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora note acá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está la referencia del ángel. Es el ángel el que le dice a José, ella está en embarazo del Espíritu Santo, es el cumplimiento de la profecía, por eso a ese hijo usted lo va a llamar Jesús, y cuando él toma esa palabra Joshua para Jesús, entonces dice, ah ya, él es el salvador de entonces del pueblo de Israel, en este caso su pueblo sería Israel, y recuerde que nosotros somos el Israel espiritual, entonces aplica para nosotros. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí José se da cuenta que el ángel está hablando de que entonces el que va a nacer de su novia, que luego es su esposa,
nada menos es el Mesías. Él comprendió, este es el Mesías, este es el cumplimiento de la palabra profética, él es Jesús, porque Él es el Salvador. ¿De quién? Salvará a su pueblo. Y es muy importante esta afirmación. Recuerden que nosotros creemos en la expiación particular o la expiación limitada, es decir, que Jesús en la cruz murió solo por su pueblo, porque dice que Él salvará a su pueblo. En este caso está hablando de Israel, pero no toda la etnia de Israel, sino aquí el Israel verdadero, el Israel escogido de Dios, los que esperaban al Mesías y los que estaban ahí esperando al Mesías. Y luego el Israel espiritual somos nosotros, es decir, los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo, somos el Israel espiritual y hacemos parte del pueblo de Dios. Jesús no vino a salvar a los demás, vino a salvar a su pueblo. Entonces Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7:14. Tal vez esto fue lo que, en este caso, a este hombre lo toma a José y dice: caramba, si esto es así, Él es el Emmanuel. O sea que mi novia, mi futura esposa, está en embarazo de Emmanuel, es decir, de Dios, de Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, dice que hizo como el ángel del Señor le había mandado, es decir, él quedó convencido y recibió a su mujer. Ya la recibió, pero no la conoció, es decir, no estuvo con ella sexualmente hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Note, no la conoció, o sea, ¿qué quiere decir? Que después sí la conoció. Ojo, Iglesia Católica, tienen que leer bien la palabra. Aquí dice que la recibió en su casa, pero no la conoció, o sea, no se acostó con ella sexualmente hasta. Ese hasta está diciendo que luego sí. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito, es decir, después de que tuvo a su hijo primogénito, entonces ahora sí tuvo relaciones sexuales con ella y le puso por nombre Jesús. Es más, hasta que tuvo a su hijo primogénito. José tuvo un primogénito en este caso, porque él lo aceptó como su hijo, y María, el primogénito, fue Jesús. Esto quiere decir de que hubo otros hijos también. La palabra primogénito entonces nos dice que María y José tuvieron más hijos. Ok, eso quedó claro. Pero entonces estamos refiriendo que la Biblia habla de que Él es el único Salvador. En Hebreos 7, 22 al 28, también me gusta leer el contexto, habla de que Jesús es el único que puede salvar para siempre. O sea, la Biblia en esto es muy exclusivista. Fuera de Jesús no hay salvación. Hebreos 7, 22, Dios dice así la palabra: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y hablando del antiguo pacto, pero ahora Jesús es hecho fiador o mediador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Eran sacerdotes que no podían continuar porque morían. Mas este, o sea Jesús, por cuanto permanece para siempre, Jesús permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El sacerdocio de Dios es inmutable, es decir, no va a cambiar como si lo hacía el antiguo pacto. Por lo cual, y aquí está la clave, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Note la primera parte. Debido a esto, Jesús puede salvar perpetuamente. La salvación de Dios es de Jesús, es para siempre, es eterna. No es como anteriormente, que ellos tenían una sombra nomás, y cada vez que ellos ofrecían un sacrificio de un cordero, le limpiaba el pecado hasta ahí, pero volvían a pecar y tenían que buscar otro cordero. No, Jesucristo salva perpetuamente, es decir, el día que Él te salvó, te perdonó los pecados, ya tú eres salvo, ya todos los pecados son cubiertos. Eso es muy importante que entendamos eso. Y luego otro que dice: viviendo siempre para interceder por ellos, es decir, Jesucristo tiene un sacerdote que no cambia, un sacerdocio inmutable, no solamente nos salva perpetuamente, sino que ahora vive para interceder por nosotros. Es el único que pudo salvarnos para siempre, y es el único que puede tener una intercesión por nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, y aquí nos define cómo era el sacerdote: santo, cosa que no eran los otros. Este sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Son 5 características que aparecen de Jesús que no tenía ningún otro sacerdote.
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. No tiene ninguna necesidad, precisamente porque es perfecto. Pero para nosotros, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces note, Jesucristo es la continuación del sacrificio del antiguo pacto. Pero el antiguo pacto tenía que sacrificar una y otra vez, tipología del verdadero sacrificio que es Jesucristo. Entonces Jesucristo ahora es el Cordero de Dios que se sacrifica una sola vez y para siempre. Y entonces dice aquí, porque Él se ofreció a sí mismo. Entonces aquí yo quiero decir algo. ¿Por qué Jesús es el único Salvador? ¿Por qué Jesús es el único que puede salvar? Porque Jesucristo fue el único que se ofreció en sacrificio para el perdón de los pecados, y el Padre, al único que aceptó el sacrificio, fue el de Jesucristo. Entonces eso tiene que quedarnos muy claro. Si nosotros creemos eso, ya somos salvos, ya tenemos la salvación. Y luego dice el 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces esa es la razón por la cual somos tan exclusivistas. Y la segunda parte de la respuesta, quiero tomarla acá, es que en ningún otro se debe buscar salvación, porque es imposible hallarla. En ningún otro se debe buscar salvación, porque es imposible hallarla. Y esa palabra ningún otro es muy importante, y nosotros como iglesia la hemos tomado, y por eso somos cristianos, porque hemos tomado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hechos 4, y voy a leer otra vez el contexto, que pues últimamente me ha estado gustando mirar mucho el contexto para entender mejor la escritura. Hechos capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 12 para ver cómo Jesús es el único y no hay otro. Dice Hechos 4, 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es decir, un milagro que los apóstoles habían hecho, creo que era la sanidad del cojo. Entonces, ¿con qué poder, con qué autoridad han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera él haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Y aquí comienza, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, y ahí los acusa, crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, es decir, murió pero resucitó, por él, por ese Jesucristo, está este hombre en vuestra presencia sano. Y luego viene a hablar de Jesús. Este Jesús, o sea, dice que ustedes desecharon y mataron, es la piedra reprobada por vosotros. Ustedes lo rechazaron, como vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Quiero explicar brevemente allí. Siempre que se hacía una construcción, se traía una piedra, que era la piedra fundamental, la piedra más importante, y entonces esa piedra era la que se aprobaba, y se decía, de esta piedra es que va a arrancar el edificio. Es la piedra fundamental, la piedra pilar, podemos decir acá. Entonces acá dice Jesús, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. O sea, es la piedra aprobada por Dios, la única piedra que el Padre aprueba, pero ustedes la reprobaron, es decir, la rechazaron. Ustedes como edificadores expertos rechazaron la piedra más importante, la piedra angular, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o piedra angular. Jesucristo es la piedra angular o la piedra principal del edificio. Es decir, aquí lo que va a decir y que está diciendo es que Jesucristo es la piedra principal para poder salvar al hombre. Sin esa piedra no hay edificio. Entonces sin esa piedra no hay salvación. Y por eso termina con el 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ve lo categórico? En ningún otro hay salvación. No hay salvación.
Ah, pero los musulmanes, no, no hay salvación. Ay, pero los de Lactocel, los chinos, los coreanos, las religiones, no hay salvación. Ay, pero es que el Cristo de allá, no hay salvación. En ningún otro hay salvación. Ah, pero los judíos, no hay salvación. Si no creen en Jesucristo solamente, no hay salvación. En ningún otro hay salvación. Y luego lo ratifica, porque no hay otro nombre, es que no lo hay, bajo el cielo dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Por eso somos cristianos, porque Jesucristo es el único medio de salvación para el hombre. Él es la base de la salvación. Y eso tiene que ser muy claro. Otros pasajes que nos ayudarían serían Juan 14, vale, desde el 1 hasta el 6, y luego leo Hebreos 10. Leamos primero Juan 14, 1. Jesús es el único camino al Padre ratificado y no hay más. Pero déjeme leerle el contexto antes de llegar al 6. Dice Juan 14, 1: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesucristo, porque ellos estaban turbados porque Él les había dicho que se iba a ir. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay una casa del Padre. Jesús dice, yo voy para allá. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Luego dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús dice, yo me voy. Había hablado de que Él tenía que morir. Listo, yo muero, resucito y me voy a la casa de mi Padre. ¿Y me voy a qué? A prepararles un lugar a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Mi pueblo. Y luego dicen 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Habla de la segunda venida, Él va a volver. Y la iglesia espera su segunda venida. ¿Ven? Esperamos la segunda venida de Cristo porque Él va a volver. Dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, Jesucristo vino la primera vez a salvar a su pueblo, y luego Jesucristo vendrá la segunda vez a llevar a su pueblo. ¿Para qué? Para que esté con Él para siempre. Y luego Jesús dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Versículo 4. Pero entonces aquí hay algo interesante. Los discípulos estaban un poquito aletargados, como mucha gente también hoy día está un poquito aletargada. Jesús dice, bueno, pues ustedes deben saber a dónde voy y ustedes deben saber el camino, ¿sí o no? Y el 5, versículo 5, le digo, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Oiga, ¿cómo así? Tomás como representación de los otros, porque ninguno le dijo nada. Señor, no sabemos para dónde va y no sabemos el camino. Eso se aterra. Entonces Jesús le responde el verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino. Y luego da una amplitud. Y la verdad. Y la vida. Y luego mire este absolutismo genial. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ah? Dígame, otra persona, ¿sabe qué? Yo he escuchado por ahí que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Es decir, todos los caminos llevan al cielo. Y que al final no importa la religión que se practique, igual, después de que usted practique una religión va para el cielo. Que Dios ve el corazón. ¡Ja! Vea, ojo, si usted es de los que dice que Dios ve el corazón, ojo con eso, porque el corazón, si usted se queda ahí de que Dios ve el corazón, entonces usted es para el infierno, porque su corazón es podrido, su corazón está depravado, deteriorado por el pecado. Ah, la intención del hombre no es buena, es mala. Esa es la razón por la cual Jesucristo tuvo que venir, porque ningún ser humano puede, por mucha religión que practique, no puede, porque Él es malo, necesita un Salvador, y Jesucristo es el Salvador. Y esto es tan absoluto que Él dice, contestándole obviamente pues a Tomás que preguntó, yo soy el camino. No dice un camino, el camino. Y amplía, y yo también soy la verdad, única verdad, y yo también soy la vida, única vida. Hay 3 absolutos ahí que son impresionantes. Y hay uno que termina, nadie, no hay otro camino, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie puede ir al Padre, o nadie puede ser salvo, o nadie pretenda que puede ir a morar con Dios eternamente si no tiene a Jesucristo en su corazón. Es decir, si él no ha recibido el perdón de todos sus pecados y tiene a Cristo como su único medio, no hay más. Ahora vamos a ver eso también. En Hebreos 10, 19, también hasta el 22, podemos leer lo siguiente. Así que hermanos, Hebreos 10, 19, así que hermanos tienen libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo tenemos libertad para entrar?
por la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo limpió todos nuestros pecados. La Biblia dice que por la fe en su sangre, la persona debe tener la fe en la sangre de Jesucristo, que esa sangre le limpió de todos sus pecados. Y cuando ella tiene esa fe, entonces dice que tiene libertad para entrar en el lugar santísimo, no por una religión, no por una obra humana, sino por la sangre de Jesucristo. Tiene libertad. Y luego dice, por el camino nuevo, otra vez habla del camino, Jesús como único camino, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Sabe por qué Jesucristo es el único Salvador? Porque Él es el único que nos abrió un camino nuevo y vivo cuando el velo se rasgaba, es decir, cuando su carne se rasgaba. En otras palabras, para que entendamos mejor, cuando Él moría en esa cruz lacerado, cuando Él moría en esa cruz azotado, cuando Él moría en esa cruz herido. Isaías 53, cuando todo Isaías 53 se cumple en Jesucristo, Él es el único que puede salvarnos. Él es el único que nos abre un camino para ir al cielo. Nadie más ha hecho esto, ni Mahoma, ni Confucio, ni Tataraucio, ni nadie, solo Jesucristo. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y otro punto que quiero ver acá, porque estoy ratificando el absolutismo de Jesucristo, porque eso es lo que dice el catecismo de Heidelberg. No podemos buscar otro. Jesucristo es el único Salvador. Tendríamos que ir a 1 Timoteo 2:5. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, y lo ratifica, y un solo mediador. No hay más mediadores. Iglesia católica, ya, quite a María, quite a los santos. Lea 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios, un solo mediador. No pierda el tiempo clamándole a María ni a los santos, que no son mediadores. Dios no los va a escuchar. Dios solamente ve a su Hijo Jesucristo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Y otro punto acá también es que fuera de Jesús es imposible encontrar salvación. Gálatas 2:15 al 16 y luego al 21. Vamos a mirar Gálatas 2:15, 16 dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no es justificado por las obras de la ley, es decir, el hombre no es justificado por guardar la ley. El hombre no puede ser salvo por guardar los mandamientos, sino por la fe de Jesucristo. ¿Qué nos salva? Hacer obras, ser una persona buena, procurar vivir bien, procurar guardar la ley de Dios. No, eso no nos salva. Por las obras de la ley, ninguno puede ser salvo. ¿Qué nos salva? Sino por la fe de Jesucristo. Solamente la fe de Jesucristo. ¿Y por qué dice aquí la fe de Jesucristo? Porque la fe no es suya, de ningún creyente. Es la fe de Jesucristo. Si usted dice que fue mi fe la que me salvó, usted va para el infierno, porque usted no tiene fe. En cambio, la fe de Jesucristo viene a nosotros por medio del Evangelio. Cuando el Evangelio es predicado y el Señor nos regenera, produce en nosotros fe, y por eso podemos creer. Es más, se dice la fe de Jesucristo porque la fe Dios se la da solamente a los escogidos, solamente a los elegidos, y por eso es que ellos pueden creer. ¿Por qué yo pude creer hoy en Jesús? ¿Por qué usted puede creer en Jesucristo? Porque usted es un elegido, porque usted es un escogido de Dios, y entonces Dios, a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, le dio fe, y esa es la fe de Jesucristo, y tú puedo creer en Jesucristo, y entonces por eso es salvo. Entonces dice aquí, no somos salvos, o no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, esa es la fe de Jesucristo. Como resultado da la creencia en Él, para ser justificados por la fe de Cristo. Otra vez ratifica la fe de Cristo. El problema es que hoy día la gente cree en las obras y pone la fe y la fe como una obra. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mire cómo Pablo ratifica una y otra vez que esto es cuestión de la fe en Cristo Jesús solamente. Versículo 21, Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, Pablo dice: yo no puedo desechar la gracia. ¿Por qué? Porque si yo desecho la gracia, tomo la ley, y si yo tomo la ley, desecho la gracia.
Entonces, si por la ley fuese la justicia, es decir, si yo por las obras de la ley es que me voy a salvar, entonces por demás murió Cristo. Es decir, entonces ¿para qué vino Cristo? No era necesario que Cristo viniera a morir. Escuche lo que le voy a decir. No importa la religión que tenga, no importa lo que usted crea. Si usted no puede confiar en Jesucristo como su Salvador, entonces usted está confiando en otro medio de salvación. Y si Dios aceptare otro medio de salvación, nos va a poner algo muy duro en esta hora. Vamos a suponer que un indio nunca conoció el Evangelio, nunca conoció la palabra. Él nunca conoció a Jesús, pero él vivió una vida bien, no hizo muchas cosas malas. Entonces Dios lo salva. Si Dios salva a ese indio, que porque nunca le llegó el Evangelio, es más, si Dios salva a personas fuera de la fe en Jesucristo, es más, si Dios salva a personas sin Cristo en el corazón, quiere decir que hay otro medio de salvación y que solo Cristo nos salva. Entonces, ¿qué tenemos que llegar a esta conclusión? Solo Jesucristo salva, y Jesucristo se debe creer en Él. De tal manera que si un indio nunca le llegó el Evangelio y nunca se predicó la palabra, o una nación entera nunca escuchó el Evangelio y nunca le llegó la palabra, entonces ellos no se salvan. El Señor no tenía el plan de salvarlos. Ahora, nosotros le llevamos el Evangelio a todo el mundo, pero la gente rechaza el Evangelio. No quieren venir a Cristo, entonces ellos nunca son salvos, ellos han oído el Evangelio. Pero hay otros que se les predicó el Evangelio y están en las iglesias y llenan las iglesias a borbotones. Hoy día lo estamos viendo, pero ahora vamos a ver más adelante. Pero ellos no creen solamente en Cristo, sino en otras cosas también. Tienen a Cristo, pero tienen otras cosas. Esa gente va para el infierno, porque solo Cristo y solamente la fe en Jesucristo y nada más es lo que trae la salvación. No puede añadirle obras, no por obras. Porque si yo pudiera ser salvo por medio de las obras, o por medio de una religión, o por medio de mi conducta, mi comportamiento, mis méritos, entonces Pablo dice, entonces ¿para qué vino Cristo? Cristo no era necesario que iba a venir, porque había otra manera de salvarnos. Pero precisamente Cristo viene, dice Pablo aquí, la razón por la cual Cristo viene a morir en una cruz es porque no hay otra manera de salvarnos, no hay otra manera. Por eso Jesús es el Salvador y el suficiente Salvador. Ahora vamos a contestar esta pregunta en los 15 minutos que me queda, pregunta 30. Va muy relacionada con la 29, por eso en 15 minutos la saco nomás. ¿Por qué? Porque es la continuación. Pregunta 30. ¿Creen también, ya respondí mucho de esto, creen también en el único Salvador Jesús, aquellos que buscan su salvación y bienestar en los santos, en sí mismos o en cualquier otra parte? Otra vez, pudiéramos decir de esta manera: ¿tienen verdadera fe en Jesucristo aquellas personas que buscan a Jesús como Salvador, pero además tienen otra creencia? O sea, creen también en los santos. Yo sé que esto va a ser duro, pero la pregunta sería aquí: ¿también creen en el único Salvador Jesús aquellos que buscan la salvación y el bienestar en María o en cualquier santo que tiene la Iglesia Católica? ¿También creen en el único Salvador aquellos que además de creer en Jesús creen en sí mismos? O sea, yo voy a ser salvo porque es que toda la vida he sido cristiano, porque soy el mejor diezmador, porque no me pierdo ningún culto, porque guardo la palabra de Dios, porque mi vida, yo nunca he cometido pecado, porque una mujer podría decir nunca adulteré, nunca le fallé a mi marido, cosas por el estilo, un hombre fui fiel toda la vida. ¿Sabe que hay gente así? Hay gente en las iglesias que nacieron prácticamente ahí y se mueren ahí. Ahí los bautizaron, ahí los casaron, ahí los enterraron toda la vida. Pero no solamente están creyendo en Cristo como su salvación, sino también en lo que ellos hacen o en cualquier otra parte. Hay gente que, por lo menos los musulmanes, que si no van a... ¿dónde es que van ellos? A la mezquita de... bueno, allá. O hay mucha gente que tiene que ir a Jerusalén y se hacen viajecitos por Jerusalén, porque si no
Un cristiano tiene que ir a Jerusalén, a ir allá a poner la mano en el muro de los lamentos. Hay otros cristianos que, escuchen lo que estoy diciendo, cristianos que ellos dicen que son salvos en Cristo, pero, ay, si no oran y ayunan. No estoy diciendo que eso no es importante. Si son cristianos, creen en Cristo, pero si yo no guardo la ley, me caigo de la gracia. Son cristianos, pero si no me santifico, me caigo de la gracia. Soy cristiano, pero si no persevero, vea. Ojo lo que yo voy a decir. Yo no estoy diciendo que no hay que guardar la ley. De hecho, aquí yo hablo mucho de eso. No estoy diciendo que no hay que santificarse. No estoy diciendo que no hay que hacer estas cosas. Sí, pero estas cosas son consecuencia de que la persona ya es salva. Es decir, su fe es absoluta en Jesucristo para la salvación y nadie se la va a quitar, ya la tiene. Entonces, las obras de santidad, o las obras como guardar la ley, son el resultado de que es salvo. No es que eso le va a ayudar a la salvación. Si usted cree que eso le va a ayudar a la salvación, usted va para el infierno, porque usted no está creyendo en el absolutismo, o sea, la salvación de Jesús. Voy a contestar sin dejar que el catecismo contestara. Pero voy a hacer la pregunta y voy a dejar que el catecismo conteste. ¿Creen también en el único Salvador Jesús aquellos que buscan su salvación y bienestar en los santos, en sí mismo o en cualquier otra parte? Absolutamente no. No, dice el catecismo, porque aunque de boca se glorían de tenerle por Salvador, no obstante con sus hechos niegan al único Salvador Jesús. Ese es el primer punto. Porque o Jesús no es un completo Salvador, o aquellos que por la verdadera fe reciben a este Salvador tienen que tener en él todo lo que es necesario para su salvación. Brevemente contesto porque voy con los textos. Entonces un absoluto no, ¿por qué? Porque aunque en su boca se glorían de tenerle por Salvador, no obstante con sus hechos niegan al único Salvador. Entonces las personas pueden confesar a Jesucristo, pero si confían en Jesucristo, Él es mi Salvador, pero confían en otras cosas con sus hechos, no va. ¿Por qué? Ya que hay dos cosas y una de dos. Dos opciones. O Jesús no es un completo Salvador. Por favor, católico, usted no cree que Jesús es el completo Salvador suficiente. ¿Por qué? Porque usted confía también en María y confía en los santos y confía en el Papa y confía en la tradición de la iglesia y tantas cosas. Usted no está confiando solo en Jesús. O aquellos que por la verdadera fe, en este caso nosotros, recibimos a este Salvador, tienen que tener en él todo lo que es necesario para su salvación. Es decir, hoy día, y tengo que ir al cristianismo evangélico, al evangelicalismo de hoy día también, porque ahí está. Hoy nos dividimos de dos maneras. Los evangélicos de hoy día nos dividimos de dos maneras. Número uno, se cree en Cristo, pero no suficientemente, y por eso se creen en la iglesia, en las obras de la iglesia, y por eso el pastor los manipula, y por eso usted es una persona que se deja manipular por el pastor y obedece todo lo que él le dice, porque además de creer en Cristo, usted también cree en su pastor. Ahí usted está errado. Esa es una opción que están tomando muchos hoy día. Y la otra es que creemos verdaderamente en Jesucristo y que Él es necesario, suficiente para nuestra salvación. Es decir, creemos solamente en el único Salvador y suficiente. Entonces contesto las preguntas de esta manera. Los creyentes en Cristo no solo creemos que Él es necesario para nuestra salvación, sino que es suficiente. Amén. Grábese eso. Un verdadero creyente en Cristo no solamente cree que Jesucristo es necesario para la salvación, sino que creemos que Jesucristo es suficiente. No necesitamos más. Lo necesitamos a Él, es necesario y es suficiente. No necesitamos más. Una vez está Cristo en nosotros, no necesitamos más. Para la salvación. Otra cosa es la santificación, pero no, ese no es el tema de hoy. Entonces vamos a ir tratando de contestar lo que el catecismo nos responde. El catecismo nos dice no, porque aunque de su boca se gloria de tenerle como Salvador, no obstante con sus hechos lo niegan. Y quiero ir a Mateo, capítulo 7:13, y vamos a mirar estos contrastes marcados acá, impresionante. Y le digo que ser cristiano no es solo confesar con la boca a Cristo como Salvador, es vivir en obediencia a Él como nuestro Señor.
Mucha gente dice que cree en Jesucristo y confiesa como que Él es mi Salvador. Hacen una oración de fe supuestamente, pero luego no hay en ellos evidencia. Entonces eso es confesarlo con la boca, pero no tener una evidencia de ello, porque las dos cosas van. Ahora vamos a mirar estos contrastes marcados en Mateo 7:13, nos dice lo siguiente. Note, entrad por la puerta estrecha. Ya comienza a hablar de dos contrastes, una puerta estrecha y una puerta angosta, un camino estrecho y un camino amplio. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cómo la ve? Hay un contraste ahí entonces en cuanto a la salvación, y hay una puerta estrecha como el camino angosto, y por ahí es que debemos entrar. Pero hay una puerta ancha y un camino ancho, porque por ahí va todo el mundo, todas las religiones. Jesucristo es esa puerta estrecha. Otro contraste que encontramos en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Hay profetas buenos, pero hay profetas falsos. Y entonces dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces otro contraste que encontramos acá, falsos profetas de verdaderos profetas. Más adelante lo encontramos otra vez. Versículo 16, por sus frutos los conoceréis, así como el verso 20, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces aquí comienza a hablar de un fruto bueno y un fruto malo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Otro contraste, todo buen árbol, así que hay un árbol malo, árbol bueno y árbol malo. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y mire esto, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es decir, o somos árboles buenos, o somos árboles malos. Nosotros éramos árboles malos, porque nacimos en un pecado, pero el Señor por su gracia nos convirtió en árboles buenos, es decir, nos justificó, nos dio un nuevo corazón, nos justificó, y entonces Él espera ahora que por ser árboles buenos, no por nosotros, sino por su gracia, nos ha justificado, nos ha dado un nuevo corazón, ahora Él espera que salga un fruto bueno. Pero aquí hay otro contraste, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se ve que aquí no es una confesión nomás? Hoy día mucha gente confiesa Señor, Señor, pero dice aquí no todo el que me dice. Mucha gente me está diciendo Señor, Señor. Entonces no es el que usted es un católico o un evangélico, un cristiano, como sea, entre comillas, pero usted está diciendo todo el día Señor, 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 pero luego sus obras evidencian que usted no se somete a la voluntad de Dios para nada, porque usted no guarda la palabra de Dios, no guarda los mandamientos. Usted no es. Usted es una persona que confiesa nomás, pero no es una persona, no es un hijo de Dios. Dice que otra vez, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, no va a entrar, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otro contraste marcado, versículos 22 y 23, es que dice, ya lo habíamos dicho, pero otra vez muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Gente que está profetizando en el nombre de Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, parecido a lo que ocurre hoy día en muchas partes. Entonces el Señor le declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Increíble, ¿no? Impresionante. Gente que le decía Señor, Señor, gente que profetizaba en el nombre de Cristo, inclusive gente que tuvo el poder para echar fuera demonios, no sé cómo lo harían, gente que inclusive hizo muchos milagros. Ya sabemos nosotros que Dios les da un poder engañoso para que crean a la mentira, pero el Señor les va a declarar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes eran esos que profetizaban, que echaban fuera demonios y que hacían milagros, pero el Señor no los conoció y que eran hacedores de maldad? Es lo mismo que ha venido hablando. Son los que van por la puerta ancha, son los que dan fruto malo, son los que son árbol malo, son los malos profetas, son aquellos que no hacen la voluntad del Padre. Y entonces ahora Jesús los envuelve en uno solo, Mateo 24 al 27, ahí está. Si usted quiere saber los contrastes anteriores que hemos visto, aquí el Señor los arregla. O sea, el Señor va a decir aquí quién es el que va por la puerta angosta y la ancha, quién es el que va por el camino estrecho y ancho, quién es el que da fruto bueno y malo. Ahora el Señor va a decir acá quién es el árbol bueno y malo, quién es el que confiesa y no hace la voluntad de Dios, quién es el que confiesa y hace la voluntad de Dios, quién es el que aún profetiza, echa fuera demonios y todo eso,
pero Dios no lo conoce. ¿Y quién es el que puede hacer eso? Pero el Señor sí lo conoce. Aquí está la respuesta. Versículo 24. Cualquiera pues, respondiendo a lo que está diciendo, que me oye estas palabras y las hace, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Escuche, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Jesucristo, pero la roca es la fe. Es tener esta palabra de que Jesucristo es el único Salvador. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿dónde está la clave? Primer grupo, hay gente que oye, pero no está haciendo. Aquí hay gente que oye también, pero no está haciendo. Entonces, arriba hace, aquí no hace. El que no hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Grande su ruina se refiere a la ruina de ese hombre, que la ruina es el infierno, obviamente la condenación eterna. Pero el de arriba que dice que no cayó porque estaba fundada sobre la roca, está hablando de la salvación en Jesucristo. Entonces, no creer en Él, no creer que Jesucristo es suficiente, es caer de la gracia, como lo dice Gálatas 5:4, pero déjeme, yo le leo todo el contexto. No creer que Jesucristo es el único Salvador es caer de la gracia. Mire lo que dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahí debemos estar. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es ese? He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, practicaban la circuncisión otra vez, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, estas personas que habían sido libres en Cristo Jesús, además de creer que Cristo las había liberado, ellas creían que era necesario para la salvación la circuncisión. Por eso Pablo tiene que decir, bueno, si usted cree que la circuncisión es importante para la salvación, entonces guarde toda la ley como importante para la salvación. Pero si usted lo hace, usted queda desligado de Cristo, o sea, usted cae de la gracia. Usted no tiene nada que ver con la gracia. ¿Por qué? Porque la salvación es solo por gracia, solo por gracia. Pablo no está diciendo aquí que no hay que guardar la ley, o por lo menos la ley moral. Lo que le está diciendo es que no hay que confiar en la ley moral para mi salvación. Pero una vez que yo soy salvo, debo confiar, obviamente, o debo guardar la ley moral como fruto de que soy salvo. Recuerde Mateo 7, 25 al 27. El que oye mis palabras y las guarda, el que obedece la ley de Dios. Oye mis palabras y las guarda, ese es el salvo. Aquí hay algo impresionante, y es que, otra vez lo clarifico, no puede haber justificación sin santificación. Aunque la justificación es aparte de la santificación, y son dos doctrinas que no se pueden mezclar, que no se pueden unir y toca tomarlas por separado. Yo soy justo, yo soy salvo, y luego yo soy santo. Eso no se puede mezclar. Yo no pierdo mi salvación porque pierdo santidad, ¿no? Y yo debo ser santo porque soy justo, debe haber una consecuencia, pero las dos no van a ir. Pero sí es importante, yo no hice nada para justificarme, es decir, para salvarme, pero yo sí hago todo, ojalá, para santificarme. Eso lo vamos a seguir viendo el domingo. Eso hay que tenerlo claro, la gente se enreda en esto. Es decir, si usted es salvo, usted se santifica, guarda la palabra de Dios. Si una persona me dice que es justa, que ya conoce el Evangelio, que ya el Señor le perdonó los pecados, ya usted es libre de pecado, pero usted no evidencia obediencia a Dios, no evidencia santidad, usted es un mentiroso. ¿Por qué? Porque la salvación, la justificación es un corazón nuevo. El domingo hablaremos de eso. Ya para ir terminando, otro texto: solo Cristo es Salvador, porque solo Cristo murió por nuestra redención y nadie más. Solo Cristo murió por nuestra redención y nadie más. 1 Corintios 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? Y aquí voy a decir algo fuerte. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Recuerden que ellos decían, Corinto, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de... ¿Voy a decir algo aquí fuerte? ¿Acaso está dividido Cristo? Pablo dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? O sea, ¿murió Pablo por ustedes para que me miren a mí como una persona pues que los pueda salvar?
o fuiste bautizados en el nombre de Pablo, o lo que voy a decir acá. Nosotros acusamos a los católicos que porque ellos creen en el Papa y en los padres, o sea, los sacerdotes, pero un buen grupo de cristianos, una gran mayoría está creyendo en sus pastores como que los va a salvar. ¿Por qué digo esto? Usted que está ahí, si usted defiende la cobertura de un pastor, si usted defiende la cobertura de una iglesia o redes de cobertura, si usted dice que necesita un apóstol para que le dé cobertura, que usted necesita un profeta para que le dé cobertura, usted es igual que la iglesia católica. Porque la iglesia católica dice que ellos no pueden ser salvos fuera de la iglesia católica. Que solamente la iglesia católica hay salvación. Así que si usted se levanta a decir hoy que necesita un apóstol para que le dé cobertura y que usted sale la cobertura, usted está en maldición. Déjeme decirle que usted tiene a Cristo más otra cosa. Y ese más que tiene, que usted está confiando en su pastor para que le dé cobertura, usted así con toda su cobertura se va para el infierno, porque usted no está confiando solamente en Jesucristo como el único medio y suficiente salvador. Perdone que le diga así, pero yo tengo que decir, Jesucristo es el único y suficiente salvador. A mí no me salva ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta. Yo no necesito ninguna cobertura. La cobertura me la da solamente Dios a través de su palabra. Dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo. Y digo esto porque hoy día estamos llenos de todo esto por las iglesias evangélicas, llenos de cobertura, confiando en esas coberturas, pastores manipulando a sus ovejas, que tienen que estar bajo su cobertura, si no les va a ir mal, sino que van a perder la salvación, que se ven en el infierno. Usted es el que se va al infierno por ser un manipulador y por ponerse ahí como mediador. Acusamos a los católicos de que tienen mediadores, a María, a los santos, pero la iglesia evangélica está podrida, tiene muchos santos, tiene muchos mediadores. Usted quítese de ese mediador. El pastor, un pastor verdadero, lo único que hace es predicar el evangelio y la palabra y llevarlo a Jesucristo. Pero si se mete en la mitad, es un mediador, es un falso, le está quitando el honor a Jesús, le está quitando a Jesús el Salvador y merece el infierno total. Jesucristo es el único y suficiente Salvador, único y suficiente Salvador, no necesitamos más. Entonces la iglesia somos hermanos, y el pastor es otro hermano, que Dios le dio la gracia, unos dones para enseñar el evangelio y para enseñar la palabra. Pero aquí Jesucristo es nuestra única cobertura. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, no es el pastor. Dije que iba a decir algo fuerte. Termino ahora sí. Me faltaba el versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nosotros estamos en Cristo por Dios, por la voluntad de Dios, y por estar en Cristo es que Él nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces solo el cristianismo verdadero tiene en Cristo su único y suficiente Salvador. Las demás religiones y todas las demás añadiduras no sirven. Tener a Cristo y confiar en Él, tener a Cristo y confiar en algo más, y aquí puse yo mi religión, mi doctrina, mis santos, mis obras, mis esfuerzos, etcétera, es idolatría. Ya no alcanzamos a ir allá, pero Deuteronomio 5, 6 al 9, el Señor está en contra de la idolatría. Además, es contradecir la Escritura que nos habla de la suficiencia de Cristo Jesús para nuestra salvación. Colosenses 2, 8 y 10, leo y termino. Mire lo que dice Colosenses 2, 8 y 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Escucha acá. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Las tradiciones de los hombres son conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y no según Cristo, porque en Él, o sea, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo está toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, porque es la cabeza de todo principio y potestad. Nosotros estamos completos en Jesucristo. Jesucristo, nuestro único medio de salvación. Jesucristo, único y suficiente Salvador. Yo no necesito más. Yo necesito más salvadores, solamente Jesucristo. Y eso es lo que queríamos contestar con estas preguntas de este catecismo de Heidelberg en el día de hoy. Vamos a dejar así en esta hora.